orden del proceso de torneado. El primero que se considera es velocidad de corte. Espero ya estar compartiendo. ¿Sí ya se ve? Sí, sí, sí. Ok. El primer factor es velocidad de corte. ¿Y cuál es su finalidad de velocidad de corte? La finalidad que tiene la velocidad de corte es de analizar o podemos analizar u observar más bien el mecanizado de la misma. O sea que ese mecanizado lleva la misma velocidad y va a depender de ciertas variables. ¿De qué va a depender la velocidad? De la estructura del material. Aquí lo tenemos. Pues sí, ya dijiste. Perdón, chicos. Dicha velocidad depende de las variables, tales como la estructura del material, su dureza, la resistencia a la tracción y torsión, clase de materiales de la herramienta de corte, profundidad de corte y avance. Ojo ahí porque vamos a tener otra ecuación. Tipos o clases de refrigerantes empleados. Y eso, nos va a llevar a obtener o permitir óptimas condiciones en cuestión de la velocidad de corte para cada tipo de material que se maneje. ¿Qué es lo que se entiende como velocidad de corte? Velocidad de corte va a estar expresada en metros o en pies, según el sistema que se esté manejando, por minuto. Ajá, lo tenemos de este lado, va a ser pies por minuto o metros por minuto. Esto se refiere a que un punto de la circunferencia de la pieza, estamos hablando de una pieza circular, nuestra probeta, voy a poner esta imagen, va a pasar la circunferencia de la pieza por la punta cortante de la herramienta. Y eso va a generar que se desprenda la viruta de nuestra pieza. Por lo tanto, que si nosotros midiéramos la longitud de esa viruta desprendida, la está generando en un minuto. La viruta que se desprende se genera en un minuto. Esa longitud puede ser en metros o pies y esa es nuestra velocidad de corte. Ajá. Para determinar la velocidad de corte necesito el diámetro del material. Necesito mándeme. Me parece que hay un compañero queriendo entrar. Ok, sí. Necesito, listo, el diámetro de mi material y también las revoluciones por minuto a que gira la misma. Cuando se calcule la velocidad de corte en un taladro o la fresadora, el diámetro es de la herramienta. Para ejecutar el cálculo, voy a utilizar la ecuación. Velocidad de corte es igual al diámetro por pi. Aquí es pi, la constante. ¿Sí lo estamos viendo? O déjenme cambiarlo. Es el diámetro por pi
por N. V subíndice sec, velocidad de corte transformada en milímetros por minuto por pies por minuto o metros por minuto. N viene siendo las revoluciones por minuto en las RPM. La D es el diámetro de la pieza a trabajar expresado en metros, minutos o pies. Por lo tanto, tenemos dos constantes. ¿Por qué dos? El convertidor que es, voy a trabajar para el sistema internacional en 1000 y el valor de pi 3.1416. Este es en el sistema métrico. En el sistema internacional, bueno, este es un ejemplo. Ahorita vamos con los ejemplos. Para el sistema inglés, perdón, aplico la misma ecuación, B subíndice C, D por pi por N, puede ser sobre C, aquí podemos poner sobre C. C viene siendo el valor, una constante que nos va a convertir. Este es en el sistema internacional. En el sistema inglés, la constante va a ser 12. Y el valor de pi 3.1416. Este es para el sistema inglés. También puedo encontrar la velocidad de corte en tablas. Cuando tenga que obtener la velocidad tangencial, esa va a depender del diámetro y el número de revoluciones por minuto. Recordemos que en cada revolución el punto que recorre una distancia es igual a la longitud de la circunferencia de nuestra barra. Y la longitud de nuestra barra viene siendo pi por diámetro. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Calcular la velocidad de rotación en vueltas por minuto que se deberá comunicar al árbol de trabajo de un torno para desbastar un eje de acero. Al cromo níquel de 40 milímetros de diámetro mediante una herramienta de carburo metálico. La velocidad de corte correspondiente es de 50 metros por minuto. Lo primero que vamos a hacer, recuerden que debemos de identificar los datos que nos dan. Y después aplicar nuestra ecuación. Aquí nos está dando, nos pide calcular la velocidad de rotación en vueltas por minuto. Nos dan el diámetro, que son 40 milímetros. La velocidad de corte es 50 metros por minuto. ¿Y cuál es nuestra incógnita? Aquí está la ecuación, la que manejamos anteriormente. Aquí no voy a utilizar el conversor, sino más adelante. Lo voy a quitar. Esta es la ecuación. ¿Qué es lo que tengo que despejar, chicos?
Pues necesitaríamos hallar n, ¿no? Que sería la velocidad en RPM y pues como ya tenemos BC y D, pues deberíamos de despejar eso. Ok. ¿Lo despejan, por favor? Me supongo que ya lo tienen. ¿Cuánto les dio? ¿Cuántas vueltas por minuto? ¿7? 397.8 vueltas por minuto. ¿Sí les dio eso? ¿Coincidimos? A Sí. mí sí me dio eso. Ajá. Ok, sin problema, ¿verdad? Bien. En el ejercicio anterior, aquí, recuerden que los árboles se emplean para transmitir movimientos de rotación y esfuerzos de torsión. Aquí voy a tener cortes de metales, donde puedo decir que el corte de un metal puede considerarse adecuado si cuida de los siguientes aspectos. Para mi corte de metal debo considerar la cantidad de material eliminada en cada operación, la vida útil de la herramienta de corte, la fuerza aplicada y el gasto consiguiente de potencia, el acabado de la superficie y la precisión en las dimensiones de la pieza. En la siguiente tabla les muestro la velocidad de corte para el torneado. Al mencionar los metales, queremos una vida útil. Porque se ha demostrado que la vida de una herramienta es corta a las altas velocidades de corte. Por lo tanto, la velocidad de una herramienta en minutos, pues va a depender la velocidad de corte, chicos, de los cambios que se efectúa del material de trabajo. Y esa tabla, no sé si la distingan. Ay, Dios. Sí la alcanzamos a ver la tabla. Vemos que cuando estamos operando en el torneado, la vida media de una herramienta de corte va de 15 a 90 minutos. Solo cuando se obtienen producciones muy altas. Para el cálculo de la velocidad de corte de operación y resulte más económica, se utiliza en la práctica este tipo de tabla. Esta tabla nos va a indicar el material de la herramienta, que viene siendo acero de alta velocidad, aleación colada, carburo cementado desechable y el carburo cementado con soldadura fuerte. El material para las herramientas de corte puede ser aluminio, latón de corte libre, acero alta resistencia, acero recocido y acero aleado. Si observan, nos da la dureza, nos da la velocidad de corte en pies por minuto, la máxima y la mínima. ¿Qué viene siendo nuestras A y B? A viene siendo el tamaño de corte. Mándeme. A viene siendo el tamaño de corte, que es la profundidad, que va de 0.150 pulgadas y se alimenta de 0.015 pulgadas por revolución. En B, el tamaño de corte viene siendo de 0.025 pulgadas y la alimentación de 0.007 pulgadas por revolución. Aquí
Aquí están, tengo el acero alta resistencia, acero recocido y acero aliado. Profesora, ¿puede regresar a la otra diapositiva, por favor? Sí. Gracias. Muchas gracias, profesora. Sí. Vamos a hacer otro ejercicio, pero en el sistema inglés y sistema internacional. Voy a poner aquí. Nos dice, calcula la velocidad de corte del acero para herramientas que será desbastada a 3000 revoluciones por minuto, cuyo diámetro es de una pulgada y media. Calcular el sistema inglés e internacional. Tenemos el diámetro, tenemos las revoluciones y ya tenemos nuestra ecuación. Voy a regresarme a la ecuación. Y me indican cuánto les da la velocidad de corte en el sistema inglés y en el sistema internacional. Para el sistema inglés, bueno, según mis cálculos, dio 117.75.
117.85. Ajá. Punto 75. Ah, ok. ¿Así? Bien minuto, ¿verdad? Sí, Ok. ¿Todos coinciden con ese valor? Sí, Ok. En el sistema internacional, ¿cuánto les da? uno punto 4137. No. no, a mí me dio 35.89. Ajá. También a mí, 35.9. El que le dio menos. A ver, verifica lo que fue lo que consideraste. El diámetro lo tienes que pasar a milímetros. Ah, sí, ese fue mi error, perdón. Ah, ok, no te preocupes. Ajá, nos da 35.89. Bien. Y bueno, para obtener nuestras revoluciones, pues ya hicimos un ejercicio. Va a ser la velocidad con que gira el material para dar el desbaste o el acabado superficial de nuestro material o pieza que se esté trabajando. Vamos a hacer otro ejemplo, otro ejercicio. Dice perdón, a cuántas RPM deberá háganlo en los dos sistemas, inglés e internacional, por favor.
¿Cuánto les da? En el sistema internacional me dio 154.55 revoluciones por minuto. Y bueno, supongo que también el sistema inglés debería de dar lo mismo. 154. Sí, 154.55. Ok. Sí, también me dio lo Um, mismo. sí. Esto lo podemos aproximar a 155, ¿no? Revoluciones. Mm, lo aproximamos a 155, número de vueltas. Y dices que en el sistema inglés te sale igual 154.55. ¿No les da 160? El diámetro es de 1,5 pulgada. Um, y debe de estar la velocidad de corte en el sistema inglés en pies. Entonces, El diámetro es de 3 pulgadas, ¿no? ajá, la velocidad de corte de cuánto es. Ah, Ahí ya, bueno, sería de 121 pies. 121 Eh, pies sobre minuto, exacto. ujú. Y ya eso se dividiría eh, entre un cuarto de pie por pi. Y Ajá, daría pues, bueno, daría 154.06, pero supongo que eso es diferencia de decimales por la conversión de pies a metros, que diga de metros a pies. ajá. Pero sí queda 154. Sí, a mí sí me quedó 154. ¿Alguien más coincide con ese valor? Ujú, sí, 154.55. Ok, bien. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿No? Hasta el momento no, profesora. Ok. Aquí el torneo del árbol mecanizado mediante desbastado y afinado. Podemos ver en la parte 1, se divide nuestro árbol en
A, que viene siendo esta, la parte que está a la derecha, A, B, C y D. Voy a empezar a desbastar a partir de A, B, C hasta D. Si yo lo invierto la sujeción, voy a empezar de... Aquí hay un... Aquí es D, C y B. Se supone que aquí este se va a ir reduciendo de esta manera para llegar a... Y es donde le puedo dar el mecanizado mediante desbastado y afinado. También puedo desbastar a partir de D, a partir de este punto hasta C, B y A. Para generar un torneado excéntrico, tengo que poner la pieza en un banco de trabajo y utilizar mi herramienta donde voy a trazar. Es un compás el que voy a utilizar de punta para trazar la cara frontal, la circunferencia de excéntrica que necesito. Generar un radio de circunferencia. La pieza está puesta en sobre una V. Y esto prácticamente viene siendo nuestra compás que va a generar el trazado de la circunferencia que yo requiero, y eso se le llama trazado de la excentricidad. Esta hoja viene siendo como un plan de trabajo donde yo tengo mi número de fases, la descripción de cada una de las fases que voy a trabajar y las herramientas que voy a utilizar. En primera instancia, pues tengo la sujeción de la pieza en bruto y voy a utilizar un plato de sujeción. Como segunda etapa, refrentado de la cara frontal. Un corte lateral estoy desarrollando ahí. En tercero, un desbaste. Y está la pieza para desbastar. Un afinado, un tronzado y un refrentado de la segunda cara frontal. ¿Qué instrumentos utiliza aquí? Utilizo un instrumento de medida, regla de acero, pie de rey, para poder realizar mis refrentados. Ya lo hicimos, ese ejercicio. Otro de los factores que necesito para utilizar el torneado, aparte de la velocidad de corte, necesito el avance. El avance pues viene siendo el desplazamiento longitudinal y transversal de nuestra herramienta durante una vuelta de husillo principal. El cálculo se va a ejecutar por esta ecuación matemática que tenemos aquí. El avance es igual a L sobre N por T. A subíndice V es el avance, N son las revoluciones por minuto, L longitud de tornear y T el tiempo de trabajo. Un ejemplo sería calcular el avance para efectuar un torneado de 90 milímetros de longitud a 320 RPM. Se va a efectuar en un tiempo de 3 minutos. Aplicamos la ecuación. L, pues son 90 milímetros, T 3 minutos, N 320 RPM.
Según lo que tenga el avance, o sea, lo que calculemos de este ejemplo, el avance, ese valor que vamos a obtener va a influir en el acabado superficial. ¿Cuánto nos da? 0.09 milímetros. Debe de coincidir con este valor que tenemos aquí arriba. ¿Sí les da esto? Sí, maestra. Ok. Otro factor que requiero es el tiempo de trabajo. Debo de considerar la longitud de mi pieza y el tiempo que recorre. Se supone que ese es el maquinado que se está haciendo estas líneas. Es el tiempo que recorre. Y eso se le conoce el tiempo principal. El cálculo de este factor de torneado se va a hacer mediante esta ecuación matemática, que es T igual a L sobre el avance por N. T viene siendo tiempo de trabajo, o sea, el tiempo principal. L, la longitud de atornear. A, subíndice V, avance. Y N, el número de revoluciones por minuto. Aquí el cálculo del tiempo principal se va a determinar cuántas veces está contenido en la longitud total de la pieza, el recorrido de la herramienta por minuto. Pues aquí empieza mi herramienta y se empieza a recorrer en 1 minuto, en 2 minutos, en 3 minutos, y así me voy sucesivamente hasta recorrer toda la longitud de mi pieza. Y puedo representarla matemáticamente como S por N. En base a los tiempos. Por ejemplo, si va en 1 minuto, es 1 por S por N. Si va en 2 minutos, 2S por N. Si va en 3, 3S por N. Y si va en 4, 4S por N. O sea, el tiempo de trabajo principal es tanto más corto cuanto mayor sea el avance o el número de revoluciones. Si observan, en nuestra ocasión tenemos que tomar en cuenta el factor de velocidad de corte y el de avance y la profundidad de corte. Tenemos que considerar esos tres: velocidad de corte, avance y profundidad de corte. Un ejemplo para el tiempo principal, el tiempo de trabajo, nos dice calcular el tiempo de trabajo o principal para hacer un corte de desbastado con avance de 0.015 pulgadas en una pieza de acero de maquinado o de acero de máquinas de 18 pulgadas de longitud por 2 pulgadas de diámetro. Así que las RPM, que es N, es velocidad de corte por el conversor sobre el diámetro y nos va a dar 240. Elabórelo, por favor, para que coincidamos en los valores. Es lo que tengo aquí. Porque tengo el avance, tengo la longitud, diámetro, velocidad de corte. Las revoluciones no las tengo ni el tiempo de trabajo. Por lo tanto, tengo que obtener las revoluciones. ¿Sí coincidimos con las revoluciones? Sí, profesora. Ok. Y el tiempo de trabajo, pues, no depende de la longitud. Por lo tanto, sustituyen la ecuación que ya les mencioné. L viene siendo 18 pulgadas
el avance, 0.015, y las revoluciones que nos hacían falta, 240. El tiempo que se va a llevar para ejecutar un desbaste a esa pieza de acero son 5 minutos. Vamos a tardar en 5 minutos en obtener el corte de desbasta para un acero. ¿Dudas? No, profa. Ok. Sí vamos entendiendo, ¿verdad? De los factores que para el torneado. El siguiente ejercicio dice, calcula el tiempo de trabajo principal para hacer un corte de acabado con avance de 0.10 milímetros en una pieza de acero de máquinas de 250 milímetros de longitud por 30 milímetros de diámetro. Observemos los datos que nos dan, es el avance de 0.10, perdón. La longitud de 250, el diámetro de 30 milímetros y la velocidad de corte 25. De igual manera vamos a obtener las RPM. ¿En qué sistema estamos? En el sistema internacional. Entonces, a ver, apliquen la ecuación, por favor, y les tiene que dar este valor que tengo aquí marcado. Sí me salió el mismo valor, profesora, en las RPMs. ¿Sí? ¿Coincide? Ok. Y ya, si observan, ya teniendo las revoluciones, que es una variable que nos hacía falta para nuestra ecuación, y nos va a dar el tiempo de trabajo para realizar un corte con avance. Para realizar un corte para una pieza de acero, nos vamos a tardar 3.6 minutos, si lo aproximamos serían 4 minutos, ¿verdad? Es el tiempo que nos vamos a tardar en el acabado. Como ven, está interesante, ¿verdad? Calcular el avance, el tiempo, la velocidad de corte en nuestra pieza. Y bien, también podemos calcular la profundidad de corte. La profundidad de corte es esto que tenemos aquí. Lo voy a cambiar de color. Este espesor que se genera aquí es la profundidad de corte. ¿Qué tan profundo entra la herramienta para generar el desbaste? Ese es lo que vamos a calcular. La profundidad de corte en el torneado es la cantidad de material que se desprende cuando la herramienta de corte penetra perpendicularmente sobre la superficie, sobre la periferia de la pieza, y se determina en milímetros o en pulgadas. Ajá. Entonces, ¿cómo identifico la profundidad de corte? Con P subíndice C. Y nos pide calcular la profundidad de corte de un material cuyo diámetro es de 50 milímetros para dejar un vástago de 30 milímetros de diámetro a una longitud de 40. Si nuestra pieza va a ser redonda, la profundidad de corte, ¿cómo va a ser considerada? Debe de ser considerada radialmente. Ajá. Por ejemplo, en este caso que nos están dando, tenemos el diámetro inicial
y el diámetro que requeremos, que lo podemos llamar final, y dividirlo entre 2. ¿Cuánto nos da en la profundidad de corte en este ejemplo? $10 milímetros les debe de dar, chicos. Si coincidimos con ese valor, 10 milímetros. Sí, Esa es la profundidad que se requiere que se va a generar en esta pieza que nos están mostrando. No sé si tengan alguna duda con los factores. Mándeme. Disculpe, me quedó una duda en el ejercicio anterior. El ejercicio Mm. anterior. Sí, me confundí en cómo sacó las revoluciones por minuto en el segundo problema. Sí. Ok. Aquí aplicas esta ecuación. La voy a copiar, la voy a pasar para acá, ¿va? Vas a aplicar esta ecuación, pero si observas, lo que cambia son el sistema. El de arriba fue sistema inglés y el de abajo es el sistema internacional. Por lo tanto, vamos, aquí tengo el avance que es de 0.10 milímetros. Tengo la longitud 250, tengo el diámetro de 30 y la velocidad de corte de 65. Ajá. Por lo tanto, ¿quién viene siendo C'? Velocidad de, si sustituimos los valores, va a quedar N es igual, velocidad de corte 65, que multiplica a mi conversor 320 y es dividido sobre 30. Y esto te debe de dar las N. Profesora, Mándame. a mí no me quedó bien claro eso del conversor de 320 y por qué en el sistema inglés es 4. Lo puedes hacer independiente. O sea, por ejemplo, ¿en qué unidad es en el sistema inglés? Acuérdate que al principio mencionábamos desde lo que era velocidad de corte. Voy a regresar un poquito aquí. Velocidad de corte, velocidad de corte. Aquí, mira. Aquí te estoy manejando la velocidad de corte en metros por minuto. Ajá. Anota ahí la unidad para que no se te pase. Sistema internacional, velocidad de corte metros por minuto. El diámetro en milímetros. El material va a estar expresado en milímetros. Las revoluciones por minuto van a ser revoluciones, RPM, revoluciones por minuto. La pi, 3.1416. Prácticamente, si tú le quitas aquí la C, la ecuación que les estoy planteando es esta. Ajá. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el primer caso, en el ejemplo, se dice, en el segundo caso, ¿cuál es la velocidad de corte del acero para una herramienta que será desbastada a 300 revoluciones, cuyo diámetro es 1,5 pulgadas? Calcúlenlo en el sistema internacional y el sistema inglés. Me voy al sistema internacional. Los datos te dan el diámetro, que es 1,5 pulgadas. Esa 1,5 pulgadas conviértela a milímetros o a metros. ¿Por qué?
porque lo que tú requieres, la velocidad de corte, metros sobre minuto. Si quieres, hazlo por separado, no utilices el conversor que te menciono, para que no te confundas. O sea, en la ecuación se puede quitar la C convirtiendo antes la unidad. Ajá, tu ecuación real es esta. Este es un conversor para que te dé directamente los metros sobre minuto. Pero Ah, ok, tú ok. trabájalo así directo. Ok, ok. Sí, es que me estaba confundiendo un poquito en esa parte, pero ya me quedó claro entonces. Sí, para que no te confundas, trabájalo así, pero ubícate o recuerda más bien que la velocidad de corte es metros sobre minuto. Entonces, tienes que tener todo a metros sobre minuto. Ok, profesora, gracias. Sí. Y Y de igual manera, mándeme. bueno, nada más para avisarle que ya quedan 6 minutos de la clase. Ah, ok. Sí, gracias. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Profesora, Mándeme. solo una duda rápida. Tuve oportunidad de ir a la escuela y pregunté sobre las prácticas. Ajá, Me comentaron que en este caso es el profesor, o sea, usted, quien tiene ajá, que hablar con el director para que nos programen, si quieren, eh, ajá. para que nos programen la ida al laboratorio y ya. Bueno, me comentaron que es pues con el profesor y ya si el profesor no quiere que nosotros como estudiantes mandemos mensaje al director para ver cómo se soluciona. Ah, Pero ok. yo nada más le paso la información para que sepa O y sea, yo voy y hablo con el director, o sea, sin generar ningún escrito ni nada. sí, bueno, bueno, me dijeron que con que usted mande un correo o hable con el director, pero sí, usted en teoría tendría que generar el escrito y ya Ajá. usted pues queda de acuerdo con su grupo para ver quiénes pueden y quieren ir. Entonces, pero pues, digo, le paso porque me comentó que preguntara y pues ya pregunté. Ah, ok. Sí, gracias. Bueno, pues pues voy a hacer eso, ¿no? Vamos a ver qué práctica es la que vamos a desarrollar o cuántas prácticas vamos a desarrollar. Vale, profesora, Coméntenme, gracias. trabájenlo entre ustedes, o sea, díganme, ¿sabe qué, maestra? Queremos hacer todas estas prácticas, la de fundición, la de forja, maquinado, shalala y shalala. Ajá. O díganme, solo queremos ir a hacer una práctica o cuántas prácticas, ¿sí me entienden? Sí, Yo profesor. creo que estaría bien hacer todas, ¿no? Bueno, yo digo. ¿Todas? Bueno, se supone que si estuviéramos presencial, se maneja un cronograma de calendario, ¿no? Entonces, en este caso, pues, no sé si nos digan, yo voy a plantear que todas, ¿va? Entonces, no sé si nos vayan a decir, ¿sabes qué? Nada más te damos la oportunidad que hagas una con tu grupo o no sé, ¿va? Sí, gracias. Sí, es que suena muy fácil, pero en realidad no sé cómo se vayan a poner. Espero No, que igual, si tal vez en otra clase usted podría pasar una especie de censo o lista entre nosotros para ver quién aceptaría y quién no, porque luego en el grupo entre nosotros es un poco más complicado de que todos respondan y se pongan de acuerdo. exactamente. Bueno, entonces lo platicamos en la siguiente clase para ponernos de acuerdo, ¿ok? Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Em, Les voy a pasar lista entonces, antes de que nos coma el tiempo. Alonso, Presente, profesor. Álvarez, Anaya, Presente. Ángeles, Presente. Bustamante, Presente, buenos días. Bandera, Cárdenas, Cortés, Presente, profesora. Cruz, Presente. Cruzato, Presente. Enríquez, Presente, maestra. Franco, Presente. Gómez Fuentes,
Presente, profesora. González Rodríguez, Presente. Guerrero Bernal, Presente. Gutiérrez Martínez, Presente. Ibarra Molina, Presente. Mariachi, Presente, maestra. Martínez Figueroa, Presente, profesora. Martínez Vázquez, Presente, profesora. Mauricio, Presente, profesora. Montalvo, Presente. Nieto, Presente. Núñez, Osorio, Presente, profesora. Ramírez Cortés, Presente. Ramírez Esquivel, Presente. Ramírez León, Presente. Ramírez Meneses, Ríos, Presente. Rivera, Presente, Rivera. Rocha, Presente. Román Domínguez, Presente. Salazar, Presente, profesora. Silva, Presente. Tenorio, Presente. Valenzuela, Presente. Zárate, ok, entonces la siguiente clase